Vamos a hablar un poquito sobre hepatitis viral A, que en realidad es el cuadro de hepatitis más frecuente en niños. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa es una hepatitis? Una hepatitis va a ser la inflamación del hígado que puede ser producida por virus, bacterias, agentes químicos, ¿no? Toxinas, ahí vienen las intoxicaciones, y procesos autoinmunes, vale decir, las hepatitis autoinmunes. Pero de estas, la más común, la más frecuente, va a ser las hepatitis virales. Y dentro de las hepatitis virales, la más frecuente, la más común, va a ser la hepatitis viral A. ¿Ok? Acá hay toda una lista de virus hepatotropos, ¿no es cierto? Por supuesto, dentro de ellos, el virus de la hepatitis A. Algunas características del virus de la hepatitis A, ¿no? Pertenece, bueno, el virus de la hepatitis A es un picornavirus, tiene partículas de 27 nanómetros. Entonces, si lo comparamos con otros virus, está entre los virus más pequeñitos. Fíjense, acá están los picornavirus. Entonces, corresponde a los virus más pequeños, ¿no? Otros virus, de los que hemos hablado en algún momento, pues son un poco más grandes, ¿no? Es un virus RNA. Existe solamente un serotipo. La infección por hepatitis A, ¿no es cierto?, produce inmunidad de por vida, y el hombre es el huésped más sensible a la hepatitis A. Esto para ver la distribución mundial, un poco de epidemiología. En los países en desarrollo como el nuestro es una enfermedad endémica, ¿no? Es una enfermedad endémica. Y si lo vemos por acá, ¿no es cierto?, nosotros estamos tenemos una prevalencia entre alta e intermedia, ¿no? Entre alta e intermedia. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona y la transmisión es oral fecal, ¿no? El virus básicamente se elimina por las heces y para infectar a otra persona, en este caso a otro niño, pues tiene que ingresar contaminando alimentos o agua, ¿no? Entonces va a haber mayor riesgo de transmisión, por ejemplo, en los contactos intradomiciliarios, cuando hay hermanitos, ¿no? Las guarderías, colegios, centros de adopción, campamentos, los hospitales también, por supuesto, aunque cada vez esto es menos, felizmente. Pero, fíjense, como la transmisión es de persona a persona, básicamente por alimentos o por agua contaminada, pues va a haber mayor riesgo en estos grupos. Fíjense, esta es una escala logarítmica, ¿no? Esto de acá, ¿cierto? La cantidad de virus que existe en el suero, en el plasma, a nivel de la sangre, no es la mitad de lo que existe en las heces. Ojo, ¿no? Esta es una escala logarítmica. Acá hay, entre esto y esto hay por lo menos 4 ceros, ¿no? Entonces, la cantidad de virus que existe en las heces es muchísimo mayor de lo que existe en sangre y mucho mayor todavía de lo que existe en saliva. Y prácticamente en orina no existe el virus, ¿no? No se elimina el virus por ahí. Entonces, la cantidad de virus que va a existir o que va a estar presente en las heces es muy, muy alta comparada con otros fluidos. Buena parte del contagio va a ser antes de que se empiecen las manifestaciones clínicas. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Acá se produce la infección, ¿cierto? Este sería el periodo de incubación y aquí empiezan las manifestaciones clínicas. Pero antes de que empiecen las manifestaciones clínicas ya se está eliminando el virus a través de las heces. Entonces acá hay un periodo de contagio incluso antes de que haya manifestaciones clínicas.
Por acá vamos a ver cómo se produce el aumento de transaminasas. Y lo que les digo siempre, por ejemplo, los chicos que vienen a hacer prácticas, pues que cuando hay un cuadro hepático, cuando hay un problema hepático, las transaminasas que tienen que estar más elevadas, ambas van a estar elevadas, ¿no? Pero la que generalmente va a estar más elevada es la TGP. Va a estar por encima de la TGO, ¿no? Luego por acá, las inmunoglobulinas que vamos a encontrar. Fíjense, antes de que empiecen las manifestaciones, ya se comienza a producir inmunoglobulina M. Y este es el examen que nos va a confirmar, ¿no es cierto?, la infección. Entonces, si tenemos un paciente en el que estamos sospechando hepatitis viral A y queremos confirmarlo, el examen que vamos a solicitar es IgM para hepatitis viral A, este examen, que incluso va a estar positivo varios meses, ¿no? Y la que va a conferir inmunidad, una vez que se ha hecho la enfermedad, ¿no es cierto?, es la IgG. Esta es la que nos dice que alguna vez hemos tenido contacto con el virus y esta misma es la que confiere inmunidad. Entonces, esta persona no va a volver a hacer cuadro de hepatitis viral A. ¿Qué más? En cuanto a algunas características, ¿no? En cuanto a las áreas de endemicidad. Ya hemos dicho que nosotros estamos entre alta e intermedia, ¿no? Tenemos más características de alta que de intermedia si lo analizamos por acá. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene una propagación rápida, está asociado con inadecuadas medidas de salubridad, de higiene, y el mayor número de infectados van a ser niños, ¿no? En los intermedios afecta más a población adulta y adolescente. Nosotros vamos a tener entre niños y adolescentes, básicamente los que van a padecer de la hepatitis A, ¿no? Más niños, por supuesto. Algunos datos de América Latina. Fíjense, la serología positiva para para virus de hepatitis A, ¿no es cierto?, va a ir aumentando con la edad. ¿Qué quiere decir? Que conforme vaya pasando el tiempo, más personas se van a ir contagiando y haciendo la enfermedad. Y como les decía también, la mayoría de las hepatitis agudas, hepatitis virales, van a ser por hepatitis viral A. En cuanto al cuadro clínico, el periodo de incubación está alrededor de los 30 días. Una cosa importante es que la severidad aumenta con la edad. Entonces, si ustedes tienen un niño que hace hepatitis, por ejemplo, a los 3 años, 4 años, en muchos casos incluso puede pasar casi inadvertido, con síntomas muy leves y, bueno, el diagnóstico va a ser como un hallazgo, ¿no? En cambio, ya en el escolar, en el adolescente, va a ser más sintomático, con más chance incluso de hacer complicaciones, de que hagan falla hepática. La presencia de la ictericia va a ser menos frecuente a menor edad. A mayor edad va a ser más frecuente. Algunos signos y síntomas de hepatitis, ¿no es cierto? Náusea, vómitos, ictericia, diarrea, coluria, acolia, ¿no? Coluria es esa orina así muy, muy cargada. Acolia son esas deposiciones que pierden el color, esas deposiciones blanquecinas. Dolor abdominal, malestar, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, mialgias, artralgias o dinofagia, entre otros síntomas de hepatitis. Si hablamos exclusivamente de ictericia, hemos dicho de que a menor edad va a ser más raro, a mayor edad va a ser más frecuente. Fíjense acá, en menores de 2 años, solo un 15% va a ser, vamos a notar ictericia. Entre los 2 y 5 años, hasta un 50%. Por encima de los 5 años, más del 75% va a ser ictericia. Estas son las dos formas más importantes de hepatitis, ¿no?
la hepatitis anictérica, que como hemos dicho es más frecuente en los niños menores de 5 o 6 años, ¿no? No se ve o no se aprecia clínicamente la ictericia, pero tiene un buen pronóstico. Las hepatitis ictéricas es el cuadro clásico, ¿no? Hay un periodo preictérico, ya hemos dicho, ¿no? De 4 o 5 días. Puede haber astenia, anorexia, náuseas, dolor abdominal, diarrea. O sea, el cuadro clínico típico de una hepatitis viral. También puede haber coriza, como si fuese un cuadro respiratorio, odinofagia, tos, fiebre. También pueden haber artralgias, erupción cutánea. Y por supuesto, la gran mayoría también van a tener un buen pronóstico, ¿no? La enfermedad se resuelve, desaparece y deja inmunidad de por vida. Otras formas menos frecuentes, digamos, de hepatitis, o otras formas clínicas de hepatitis viral A, son las hepatitis colestásicas, las recurrentes, la prolongada, y de estas probablemente la más importante, la menos frecuente, pero muy, muy importante cuando se presenta, son las hepatitis fulminantes o la falla hepática aguda. Fíjense, no es frecuente, felizmente. Se va a caracterizar por falla hepática más encefalopatía, ¿no? Esto se presenta dentro de las 8 semanas del comienzo de la ictericia. Ojo. Va a haber una marcada disminución de la carga viral, pero con una excesiva, con una respuesta disregulada del paciente, del huésped, y puede tener una alta mortalidad, ¿no? Entonces, este es el cuadro que en muchos lugares ha hecho que se incluya dentro de los esquemas de vacunación a la hepatitis viral A. Fíjense acá, en general, ¿no es cierto? Si comparamos adultos con niños, la hepatitis viral A va a ser la primera causa de falla hepática aguda o hepatitis fulminante en niños, de largo, por encima de todas, ¿no? En el caso de los adultos no es tan frecuente, pero si hablamos de niños, va a ser la primera causa de falla hepática aguda o hepatitis fulminante. También se puede presentar con manifestaciones extrahepáticas como pancreatitis, colecistitis y problemas neurológicos, ¿no? Como mononeuritis, mielitis transversa, encefalitis, Guillain-Barré y también como síndrome nefrótico. Para el diagnóstico ya les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a confirmar la infección por hepatitis viral A? ¿No es cierto? Solicitando o haciendo un IgM para virus de hepatitis A. Entonces, esta IgM va a estar, digamos dicho, incluso presente un poco antes de que se empiecen las manifestaciones, ¿no? Hasta varios meses después, hasta el 6º mes. Habitualmente hasta entre el tercer y 6º mes. Ahora, la IgG, que la vemos acá y que ya la hemos mencionado también, es la que va a conferir inmunidad, ¿no? Vale decir, el paciente no va a volver a hacer otro cuadro de hepatitis viral A. Aparece tempranamente y se permanece por el resto de la vida. Otra cosa importante es que, a semejanza de lo que ocurre, por ejemplo, con varios virus respiratorios, los niños eliminan el virus por más tiempo que los adultos. Vale decir que son contagiantes por más tiempo que los adultos. Esto ya lo hemos visto. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es sintomático, ¿no? Sintomático. Es importante la hidratación.
El paciente puede venir con dolor abdominal, hiporexia, no come nada, vomita encima, vomita, tiene dolor abdominal. Entonces es importante por lo menos mantener un buen estado de hidratación. Y otra cosa, ¿no es cierto?, que en la que probablemente no haya evidencia así contundente, pero en la práctica se observa, se ve, es que se recomienda siempre evitar hepatotóxicos, ¿no? Y uno de esos hepatotóxicos, por ejemplo, puede ser el paracetamol o que de por sí ya es hepatotóxico, un paciente que ya tiene que tiene una infección que está afectando el hígado, entonces hay que evitar hepatotóxicos, dentro de ellos a la cabeza, paracetamol. Dentro de las medidas de control, las medidas generales, ¿no es cierto? Mejorar las condiciones sanitarias, el agua potable, la higiene personal. El uso de la inmunoglobulina es bastante cuestionado. Existe inmunoglobulina, no es fácil de conseguir, pero su uso es bastante cuestionado. En cuanto a la vacuna para hepatitis A, ¿no es cierto?, está en el mercado, lo podemos conseguir, pero no está incluido en el calendario de vacunación, como sí lo está en el calendario de vacunación de algunos otros países en los que, bueno, riesgo-beneficio han visto a ver cuántas hepatitis fulminantes tenemos al año, cuántos niños terminan o necesitan un trasplante hepático por una falla hepática, por una hepatitis viral A. Pues viendo eso, entonces está incluido dentro de ese esquema de vacunación. Esta es una de las vacunas más conocidas para hepatitis A, Avaxin 80. Es simplemente la mitad de la dosis de lo que recibiría un adulto, en este caso para niños, ¿no? Es una vacuna inactivada que se conserva entre 2 a 8 grados centígrados, lo mismo que otras vacunas. Se aplica a partir del año en adelante, ¿no es cierto? Y se aplica un refuerzo después de 6 a 18 meses. Por lo general, después de 6 meses hay que poner un refuerzo, ¿no? Esta es la dosis para niños, 0.5, que corresponde a estas 80 unidades. 1 mililitro serían 160 unidades. Se aplica a nivel de deltoides, en el hombro, ¿no? Y como ven acá, no tiene mayores efectos colaterales, ¿no? Los locales, dolor, enrojecimiento, hinchazón, y algunos que no son importantes, felizmente, ¿no? Cefalea, mialgias, fiebre. Pero primero que no son frecuentes, y segundo que cuando se presentan tampoco son síntomas severos, ¿no? Esta es la otra vacuna que tiene más o menos las mismas características, solo que tiene otra unidad de medida, por eso es que acá dice 720, ¿sí? Para el caso de los adultos, 1 mililitro, para el caso de los niños, 0.5. Y creo que con eso terminamos. Fíjense acá. En 15 días, la vacuna, cualquiera de las dos, va a dar protección entre el 88 al 93%. Al mes va a ser mucho mayor. Tiene una eficacia entre el 94 a 100%. Y la duración de la protección es de más o menos 20 años. Más o menos 20 años. Entre los efectos adversos, ya lo hemos mencionado, más bien las indicaciones, ¿no? ¿Cuándo se debe aplicar la vacuna? Mayores de 1 año en áreas de alta endemicidad, como el nuestro, deberíamos colocar la vacuna. Viaje a zonas endémicas, en aquellos lugares en los que la enfermedad es muy rara, pues deberían vacunarse cuando se va a ir a una zona endémica. Cuando hay una enfermedad hepática crónica, o sea, sobre una enfermedad hepática crónica, una hepatitis aguda, puede ser mucho más riesgosa, podría fácilmente llevarlo a una falla hepática aguda. Los hemofílicos también deben recibir vacuna para hepatitis A, y algunos por exposición ocupacional, ¿no? Deberían estar protegidos.
Muy bien, con eso terminamos esta partecita de hepatitis viral A. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Doctor, una preguntita. Sí. Respecto a la sintomatología de la hepatitis, doctor, en niños, principalmente en pequeños, ¿no? En 2 años. Doctor, resaltan allí la diarrea. ¿Qué tan frecuente es, doctor, esto respecto a eso, por favor? A ver, a menor edad pueden ser incluso asintomáticos. Ahora, ¿qué tan frecuente es la diarrea? Es un síntoma más, ¿no? No es característico, no es un síntoma frecuente. Entonces, es un síntoma más. ¿Ok? Ya, doctor. Disculpe, ¿en quiénes debemos sospechar o en qué presentación clínica debemos sospechar, doctor, que es hepatitis? Sí, es asintomático, sí, o ligeramente Ya, grave. ¿Puede venir? ya, buena pregunta. A ver, si tenemos un niño que está, de un momento, así, súbitamente comienza con náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿no? Ay, que la mamá nos dice, las orinas están más cargadas, más oscuras. Entonces preguntaremos por las deposiciones, si las deposiciones están más claritas, han perdido ese color amarillento y están más, más blanquecinas, bueno, nuestra sospecha será mayor, ¿no? Si en un niño pequeño, ¿no es cierto?, encontramos ictericia, con mayor razón, aunque ya hemos visto de que la ictericia va a ser relativamente infrecuente, ¿no es cierto?, a menor edad. Pero sí, en esos casos hay que sospechar, ¿no? Más aún si es que este niño, por ejemplo, va a una guardería, va a un jardín, ¿no es cierto? Y peor todavía si es que hemos tenido pues otros casos en el mismo lugar, o bueno, es la época, ¿no? En esos casos deberíamos sospechar de hepatitis A. Gracias, doctor. Respecto a las heces, doctor, ¿No? ligeramente aclaradas a la condición normal, al amarillento ligero, clarito, no es tan blanco como quien dice, ¿no? Bueno, no va a haber la acolia es más propia de, la acolia misma, ¿no es cierto? Va a ser más propia, por ejemplo, de los niños con atresia de vías biliares. Pero sí, o sea, los papás ya conocen, saben cómo son las deposiciones de su niño y nos lo van a referir, ¿no? O sea, nos van a decir, a ver, las deposiciones eran así y ahora están así. Están más claras, menos amarillentas, menos blanquecinas. Entonces, esos datos deben hacernos sospechar de que se trate de una hepatitis. Gracias, doctor. Ok. Doctor. Respecto a la vitamina C, doctor, leí que esto era bueno, no sé qué tan cierto es, doctor. No tiene nada que ver. No existe ninguna relación. Gracias, doctor. Ni para prevenir y mucho menos como parte de alguna terapia. Muy bien. El grupo 1, le faltaba hablar sobre poliomielitis, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, chicos, continúen esa partecita de polio y luego hago yo todo lo que son los gérmenes encapsulados. Ya, bueno, continuando con las enfermedades inmunoprevenibles, vamos a responder sobre la poliomielitis. Y bueno, la poliomielitis va a ser una enfermedad infecciosa crónica aguda que pues suele debutar en forma de parálisis flácida en sus formas graves y aunque puede presentar otras manifestaciones clínicas, ¿no? Como un resfrío y también es muchas veces asintomática. Aquí en las imágenes podemos ver, ¿no?, lo que es la parálisis flácida de la poliomielitis.
pues ha marcado pues un hecho en lo que es la historia de la salud, debido a que pues era eh, marcaba una incapacidad para estos niños, ¿no? Y para para su vida futura. Es por eso que se crea la vacuna y pues se evita, ¿no? Esta forma grave de la enfermedad. Bien, hablando de lo que es el virus de la poliomielitis, vamos a decir que es un virus ARN de la familia Picornaviridae del género enterovirus, que tiene tres serotipos denominados, ¿no? El 1, 2 y 3. El serotipo 1 va a ser la causa más a menudo de las epidemias, y la mayor parte de los casos relacionados con la vacuna son producidos por los virus 2 y 3. Bien, en epidemiología, pues había pues una gran epidemia, ¿no? En los años de 1988, donde se alcanzó a 350.000 casos en 125 países endémicos, donde pues para el año de 2013-2014 se han notificado 416 casos notificados en 2013 y 359 casos notificados en 2014, donde solo ahora quedan 3 países endémicos, que son Nigeria, Afganistán y no recuerdo el otro país. Y para el 2013-2014 también en 7 países se restableció la transmisión. En Perú se ha visto que el último caso fue en 1991, y pues también decir que en muertes del 5 a 10% de personas con poliomielitis fallecen a consecuencia de una parálisis, ¿no? De los músculos respiratorios. Los casos han disminuido en más de un 99%, pues de estos 350.000, ¿no? Diagnosticados en 1988. Y bueno, el modo de transmisión, vamos a empezar diciendo que el ser humano va a ser el único reservorio, y la forma de transmisión o forma de contagio va a ser de persona a persona por vía fecal oral, y también podría ser por las gotitas de Fluger. Eh, el virus se replica en la faringe, en el intestino, y pasa a la sangre y posteriormente al sistema nervioso, donde termina afectando, ¿no? Principalmente a lo que es las motoneuronas, a lo que es tiene una predilección por lo que es las neuronas del hasta anterior de la médula, y va a entrar después en un periodo de transmisibilidad que se mantiene durante todo el tiempo de excreción del virus. El periodo de incubación es de 3 a 6 días para las formas no paralíticas, y de 6 a 20 días en los casos de parálisis, ¿no? Con un rango de 3 a 35 días. Bien, en la patogenia, ya lo mencionábamos, el ser humano va a ser el único reservorio conocido del poliovirus. La transmisión puede ser transmisión fecal oral o partículas aéreas. Va a haber pues una primoinfección en el sistema digestivo, donde va a afectar a las células M de la mucosa intestinal, y este virus va a ir replicándose. Luego, pues va a afectar a los ganglios linfáticos regionales y alcanza la vía hematógena, donde se afecta el sistema retículo endotelial, la grasa parda, el músculo esquelético, y por último llega al sistema nervioso central. Vemos en este cuadro cómo es la patogénesis y el porcentaje, ¿no? De los casos inaparentes, los casos abortados por la vacuna y los casos manifiestos, ¿no? Que van a ser menos del 1%, y divididos, ¿no? En los días de la exposición, enfermedad leve y una enfermedad importante. También vemos, el cuadro también nos muestra cómo es el virus presente en sangre, en la faringe y en las heces. Viendo que en las heces va a estar presente, ¿no? Desde el día 3 más o menos, hasta lo que es todo lo que dure la enfermedad, ¿no? La presencia de anticuerpos también, los neutralizantes, que van a ser de por vida, y los fijadores del comportamiento. Generalmente van a desaparecer en un año.
Bien, el cuadro clínico, como decíamos, el 90% de los casos va a ser asintomático, y dentro de las formas sintomáticas tenemos tres formas, ¿no? Una que es la abortiva, leve o menor, que representa un 4-8% de los casos, que se caracteriza por ser una enfermedad febril con manifestaciones faríngeas y digestivas. Esta lo vamos a describir más adelante. La otra forma es la no paralítica o meningia, que va a corresponder a 1 a 2% de los casos. Y como va a ser como la anterior, pero a esta se agrega manifestaciones meningias, ¿no? Y a la paralítica es en 1% de los casos o menos de 1% de los casos. Y tenemos la espinal, parálisis flácida y asimétrica, contracturas dolorosas de los músculos no afectados. Y va a ser más frecuente, afecta bueno, tenemos tres formas, ¿no? Que es la espinal, la vulvar y la vulvoespinal. Eh, la espinal va a ser la más frecuente, ¿no? Y esta es la que va a afectar a las extremidades, sobre todo a las piernas. La vulvar, esta va a ser van a ser casos mortales debido a que va a presentar parálisis respiratoria y va a ser más común en adolescentes y adultos. Y también hay una que es mixta y es la vulvoespinal. Bien, entonces, como síntomas generales vamos a tener la fiebre, cansancio, dolor, rigidez en el cuello, brazos o piernas. Y las complicaciones vendrían a ser atrofia muscular, parálisis muscular, en casos más graves provoca la muerte. Bien, hablando de las formas sintomáticas, la abortiva ya decíamos que va a presentar a 4-8% de los casos, es un síndrome pseudogripal con fiebre, malestar general, anorexia, cefalea y mialgias. La exploración física va a ser normal, o podemos ver una faringitis en específica, dolor a la palpación muscular o debilidad. Y pues, como decimos, ¿no? Es un cuadro pseudogripal. La forma no paralítica va a presentar 1-2% de los casos. Acá vamos a ver signos de irritación meningia, como cefalea, vómitos más intensos, dolor, rigidez de la musculatura espinal, movimiento de la fontanela en lactantes, los signos, ¿no? De Kernig y de Brusinski, la rigidez del cuello. Acá va a haber una afectación del sistema nervioso vegetativo, el cual va a ser una parálisis transitoria de la vejiga y puede también haber estreñimiento. Y la paralítica, ¿no? Que tenemos la espinal, que es la más frecuente, se caracteriza por una parálisis progresiva flácida, arrefléxica y atrófica debido a la afectación de la segunda motoneurona, ¿no? Situada en el enlace anterior de la médula espinal. La parálisis va a ser de predominio proximal, sin embargo, esta pues, va a ser asimétrica y dolorosa como características principales. Hay una fase de recuperación de 3 semanas a 1 año y el 25% de los pacientes va a recuperarse por completo. El resto va a tener el 25% una leve atrofia muscular y debilidad, y 50% restantes pueden quedar con secuelas importantes. La vulvar se caracteriza por la afectación de los núcleos de los pares craneales y en menor medida de los centros vegetativos vulvares. Entonces pueden tener disfagia, ausencia de tos efectiva, dificultad respiratoria, disfunciones vasomotoras y trastornos de la regulación térmica. Bien, y como pronóstico, el grado y extensión de la lesión va a marcar el que la parálisis sea reversible o no. Y la recuperación va a ocurrir, ¿no? En los 6 meses posteriores al cuadro o hasta 1 año. Caso contrario, pues podrían tener deformidades, atrofias y contracturas musculares, ¿no? Que ya vendrían a ser las secuelas permanentes. Para el diagnóstico, bueno, tenemos la historia clínica, exámenes de laboratorio, donde tenemos la hemograma, punción lumbar. También podemos realizar aislamiento e identificación del poliovirus en heces, que se realiza en 2 muestras de heces separadas por 24 o 48 horas,
y la serología, ¿no? Podremos realizar un PCR para detectar el poliovirus y también anticuerpos, ¿no? Ahora, nuestro diagnóstico clínico va a ser lo vamos a sospechar en cualquier niño que pues no se haya inmunizado o vacunado o se haya vacunado de forma incompleta, que presenta una enfermedad paralítica, ¿no? Asociado no a un síndrome febril inespecífico días antes, y que tenga pues también o pueda tener signos meningios, o que sea vacunado de forma oral o contacto en los últimos 14, o que tenga un contacto en los últimos 14 días, ¿no? Para nuestro diagnóstico diferencial, es muy frecuente realizar el diagnóstico diferencial con el síndrome de Guillain-Barré, una mielitis transversa y una parálisis traumática. Aquí tenemos unos criterios para el diagnóstico diferencial, justamente de estas 4 entidades, ¿no? Diciendo de lo más importante es que pues la poliomielitis al inicio de la parálisis va a tener fiebre, generalmente va a desaparecer de 3 a 4 días después, y en cambio en el síndrome de Guillain-Barré pues no va a ser común la fiebre, ¿no? En una mielitis transversa va a ser rara. Lo que es el tono muscular, no, la parálisis flácida, la poliomielitis es aguda, es asimétrica y principalmente proximal, la parte superior de los brazos y de las piernas. En cambio, en lo que es el síndrome de Guillain-Barré, generalmente es aguda, simétrica y distal, o sea, la parte inferior de los brazos y las piernas. En la mielitis transversa va a ser aguda, afecta simétricamente a las extremidades inferiores. El tono muscular en la poliomielitis va a estar disminuido o ausente en la extremidad afectada, igual en el síndrome de Guillain-Barré, y la mielitis transversa también va a estar disminuido en las extremidades inferiores. En los reflejos tendinosos van a estar disminuidos, ausentes en la poliomielitis, ausentes en el síndrome de Guillain-Barré, y en la mielitis transversa también ausentes. En lo que es sensación y dolor, la sensación generalmente normal va a tener mialgia grave y dolor de espalda en la poliomielitis. En cambio, en el síndrome de Guillain-Barré va a presentar calambres, hormigueo, disminución de la sensación en la palma de las manos y la planta de los pies. En la mielitis transversa, anestesia de las extremidades inferiores con percepción sensorial. Bien, lo que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, en la poliomielitis vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo inflamatorio con elevación de las proteínas, un predominio de linfocitos, y en el síndrome de Guillain-Barré vamos a encontrar alto contenido de proteínas con relativamente pocas células, ¿no? En la mielitis transversa va a estar un líquido cefalorraquídeo normal o un aumento leve de lo que es las células. Bien, para el tratamiento, bueno, hay que decir que la poliomielitis, en lo que es la fase de parálisis flácida, pues no tiene un tratamiento específico. Lo único que podemos realizar con estos niños sería unas medidas de soporte necesarias, ¿no? Que pueden llegar a incluir, ¿no?, una respiración asistida. Entonces, estos niños deben estar en reposo, tenemos que darles tratamiento analgésico, evitar el ejercicio y pues vigilar constantemente la función respiratoria y circulatoria para ver si estos pues van a requerir una ventilación mecánica, ¿no? Una vez que pues haya instaurado el cuadro de parálisis flácida, pues es importante realizar la fisioterapia, ¿no? Para minimizar las secuelas y facilitar en lo posible lo que es la recuperación. Para lo que es ya casos con deformidades y parálisis, se puede recurrir a la cirugía correctora, al uso de ortesis y otros aparatos ortopédicos. Bien, en la prevención, primero, como medida primaria, en casos de pues un brote, requeriríamos, ¿no?, medidas higiénicas, ¿no? Y bueno, para cualquier situación, la vacuna pues es la
la medida más eficaz y ha hecho que la polio sea una enfermedad erradicable al ser en el hombre el único reservorio conocido. Entonces, la prevención está fundamentada en la vacunación sistemática de la población, lo que está permitiendo su erradicación mundial. Y en nuestro plan de vacunas tenemos dos, ¿no? Lo que es la APO y la IPV. La APO va a ser una vacuna por virus atenuados, donde tiene el tipo 1 y 3. Se ha retirado el 2 debido a que se ha documentado casos de poliomielitis atribuidas a la vacuna por el tipo 2, ¿no? Esta es vía oral y pues se da a la edad de los 6 meses y hay un refuerzo 1 y 2, que lo vamos a ver más adelante, y es la más inmunogénica, ¿no? Que podría causar lo que es realizar como les decía, ¿no? Una parálisis flácida debido más que todo por el tipo 2. Y tenemos también la IPV, que esta va a ser por el virus inactivado. Este tiene el tipo 1, 2 y 3, y esta es vía parenteral, ¿no? Y es la edad de los 2, 4 meses y 6 meses. Y va a ser la menos inmunogénica. Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo vamos a darle al bebé al mes 2, 4 y 6, lo que es la IPV, la primera dosis, la segunda dosis y la tercera dosis. Y ya a los 18 meses le vamos a dar a los 18 meses le vamos a dar la APO, el primer refuerzo, y a los 4 años el segundo refuerzo. Aquí en los 6 meses la tercera dosis. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Entonces, la poliomielitis, actualmente el objetivo con la poliomielitis es que se convierta pues en la segunda enfermedad erradicada gracias a inmunizaciones, gracias a las vacunas, ¿no? Falta erradicar menos del 1% de la enfermedad en el mundo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre polio? Oye, ahora sí vamos a hablar sobre gérmenes encapsulados. ¿Cuáles son esos gérmenes encapsulados? Hemófilos influenza, neumococo y meningococo. ¿Se ve mi pantalla, chicos, chicas? Sí, señor. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre hemófilos influenza, neumococo y meningococo. A ver, así en general. ¿Hemófilos influenza todavía vemos? Sí. Solo que el hemófilos influenza que causaba los casos más graves prácticamente se ha erradicado, ha disminuido un montón gracias a la vacuna. Entonces la vacuna que se utiliza es para hemófilos influenza tipo B. Ese tipo de hemófilos influenza prácticamente ha desaparecido, que era el más agresivo, ¿no? En cuanto a neumococo, existen vacunas, han ido evolucionando las vacunas. Primero vacunas polisacáridas, luego vacunas conjugadas. Al principio 7 valente, luego 10 valente y actualmente la 13 valente y próximamente vendrán a 15, 20, 23 valente, ¿no? Entonces, aquellos serotipos que están incluidos en la vacuna prácticamente se va controlando, va disminuyendo. Y aquellos que no han estado incluidos en la vacuna, que por lo general son menos virulentos, digamos, menos agresivos, también los reemplazan, digamos, a los que han sido incluidos en las vacunas.
En cuanto al meningococo, existen diferentes serogrupos. No es una enfermedad, por suerte, frecuente en nuestro medio, en nuestro país, pero sí es frecuente, por ejemplo, en países vecinos como a nivel de Latinoamérica, en Brasil, Argentina, Chile. Tienen buenos, un número mucho mayor que el nuestro de casos de meningococo. ¿Ok? Entonces, empezamos hablando sobre Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo, pleomórfico, fíjense, no es muy alargadito como otros bacilos, y una característica es que coloniza e infecta el tracto respiratorio humano. Entonces, lo coloniza por un tiempo X y luego puede producir infección. Por esto que coloniza e infecta, no se puede determinar exactamente cuál es el periodo de incubación de Haemophilus influenza. ¿Ok? Lo que les decía hace un rato, en cuanto a Haemophilus influenza, el más virulento es el serotipo B, vale decir Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Ese es el más virulento. Antes de la vacuna, antes de la introducción de la vacuna, pues era la primera causa frecuente de meningitis, las temibles epiglotitis, ¿no? Que lo ahogaban a un paciente y era motivo de hacer traqueostomías o simplemente que el paciente termine falleciendo. Actualmente, con la vacuna, pues prácticamente ha desaparecido este Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Y quienes lo han reemplazado, digamos, son los Haemophilus influenza no tipificables. Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, las cepas no tipificables son las responsables de las otitis medias agudas, la sinusitis, bronquitis, neumonías. Fíjense, ¿en qué radica la diferencia entre las tipificables y las no tipificables? ¿No? Estas tipificables son las encapsuladas. Y estas no tipificables o no encapsuladas, ¿no? Y para dividirlos en estos serotipos A, B, C, D, E, F, en estos 6 serotipos, lo más importante va a ser el polisacárido de su cápsula, ¿no? Que en el caso del serotipo B, ¿no es cierto?, del Haemophilus influenza tipo B, pues es este polisacárido que se llama ribosil ribitol fosfato, o lo que es lo mismo, ribitol ribosil fosfato, ¿no? Entonces, esta repetición de estas cadenas se conoce como polirribosil ribitol fosfato, PRP, ¿no? Y esto, a su vez, es componente de la vacuna para Haemophilus influenza. ¿Ok? Entonces, las cepas no tipificables, así se llaman, ¿no es cierto?, porque no tienen estos polisacáridos capsulares, bueno, son las que actualmente prácticamente han reemplazado a los tipificables, a la cabeza, ¿no es cierto?, Haemophilus influenza tipo B. En cuanto a la transmisión, es de persona a persona, ¿no es cierto?, es por vía aérea o por contacto directo con secreciones respiratorias. Los seres humanos son el único reservorio. Fíjense, para que antes de que se produzca la infección tiene que producirse una colonización a nivel de la nasofaringe. Y por este hecho es que no se conoce el periodo de incubación. Entonces, si hablamos de patogénesis, el primer evento que tiene que ocurrir es la colonización, ¿no? La colonización. Luego se van a producir la infección de las mucosas,
Y finalmente se puede producir una infección invasiva, que cuando hablamos de hemófilos influenza tipo B, ¿no es cierto? Esto va a estar directamente relacionado con este polisacárido de la cápsula, que es el polirribitol ribosa fosfato, ¿no? Y va a ser responsable de cuadros muy serios como meningitis, bacteriemia, epiglotitis, artritis séptica, celulitis, pericarditis, endocarditis, osteomielitis. Todas estas son pues infecciones muy, por lo general bastante agresivas. En cuanto a los factores de riesgo, ¿no es cierto?, en quienes se va a presentar infecciones por hemófilos influenza, niños menores de 5 años que tienen además o que tienen la inmunidad incompleta para hemófilos influenza tipo B, esplenia funcional o anatómica, infección por VIH, deficiencia de inmunoglobulina y otras deficiencias de la inmunidad humoral, deficiencia del complemento, receptor de trasplante de células hematopoyéticas, aquellos que han recibido trasplante de médula ósea, ¿no? Quimioterapia y radioterapia para neoplasias malignas. En general, estas son los más importantes factores de riesgo: hacinamiento, ¿no? Hacinamiento, inmunización incompleta para hemófilos influenza tipo B y asistencia a guardería. Estos tres últimos son los principales factores de riesgo para que veamos infecciones por hemófilos influenza. Fíjense, los serotipos, ¿no es cierto?, tipificables de la A a la F, y en especial tipo B, eran responsables de estos cuadros. Y en algunos lugares todavía lo son, ¿no? Pero en aquellos lugares en los que se vacuna para hemófilos influenza, pues estos cuadros prácticamente han desaparecido, ¿no? Cuadros de meningitis, bacteriemia, otitis, epilotitis, uvulitis, neumonía, pericarditis, artritis séptica, celulitis y otras infecciones. Y actualmente los que son responsables de las infecciones por hemófilos influenza son los no tipificables, ¿no? Aquellos que no tienen cápsula, que no tienen este polisacárido en la cápsula. Y estos se van a presentar como sinusitis, otitis media aguda, conjuntivitis, neumonía. Algunas veces, fíjense, estos cuadros son, digamos, algo menos graves, ¿no? Pero algunas veces también estos serotipos no tipificables, ¿no? O estos hemófilos influenza no tipificables, pues pueden producir cuadros más serios como bacteriemia, meningitis, sepsis. Pero, por lo general, van a producir cuadros algo menos graves. Fíjense, cuando tenemos infecciones no invasivas, ¿no es cierto?, el aislamiento de hemófilos influenza desde muestras de la vía respiratoria no me van a diferenciar entre colonización e infección. ¿Ok? Esta es una característica de hemófilos influenza. En cuanto a las infecciones invasivas, ¿no es cierto?, estas pueden hacerse diagnóstico por cultivos de diferentes líquidos, de diferentes secreciones, o por PCR, ¿no? Método molecular. El tratamiento empírico para hemófilos influenza son betalactámicos, amoxicilina, amoxiclavulánico, cefalosporinas de segunda y tercera, fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas. Infecciones localizadas como otitis, sinusitis, por lo general responden a amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánica. En cambio, las infecciones sistémicas como bacteriemia, meningitis, generalmente van a requerir tratamiento con una cefalosporina de tercera generación.
En cuanto a la prevención, ya hemos dicho de que la transmisión es por vía aérea, no sobre todo por contacto directo con secreciones, entonces a ese nivel la higiene respiratoria y la higiene de manos, por ejemplo, son una buena medida preventiva, ¿no? La quimioprofilaxis post-exposición todavía está indicada, pero era indispensable, muy, muy importante, cuando teníamos pues hemófilos influenza tipo B. Y la otra medida para la prevención es la vacunación contra hemófilos influenza del tipo B. Y esta es la vacuna conjugada, ¿no? ¿Cuándo se dice que una vacuna es conjugada? Cuando tiene en su composición polisacáridos que están asociados, unidos, ¿no es cierto?, a una proteína transportadora. Ese hecho hace que estas vacunas conjugadas tengan un efecto a largo tiempo, puedan generar la producción de células B de memoria, ¿no es cierto?, haciendo que la respuesta a la vacuna se mantenga por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, inicialmente había una vacuna conjugada para hemófilos influenza tipo B que venía únicamente, ¿no es cierto?, como vacuna única, pero actualmente no existe esa vacuna. Existe vacuna para hemófilos influenza asociada a otras vacunas. Una de las más conocidas, por ejemplo, es la hexavalente, la pentavalente. Esta vacuna como tal prácticamente ya no se usa, ¿no? Esta vacuna queda exclusivamente para hemófilos influenza del tipo B. Por lo general viene formando parte de la pentavalente, que es lo que se coloca en el Ministerio, en el Salud, y que está, por supuesto, incluida en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, o esta que lo podemos encontrar en forma particular. Un ejemplo, ¿no? Que como su nombre dice acá, hexa, son para 6 enfermedades. ¿Cuáles? Difteria, pertusis, tétanos, hemófilos influenza, hepatitis B y polio. 6 enfermedades incluidas, o mejor dicho, 6 vacunas incluidas en esta, ¿no? Y una de esas es la vacuna conjugada para hemófilos influenza del tipo B. Que como les decía, su composición fundamental es este polisacárido capsular, ¿no? Que se llama polirribosil ribitol fosfato, PRP, que está conjugado con una proteína que viene de meningococo o del toxoide tetánico. Pero ojo, cuando vacunamos con esta vacuna conjugada para hemófilos influenza asociado a estas proteínas transportadoras que vienen de meningococo o de tétanos, al administrar esta vacuna no le estoy aumentando ni queriendo dar protección para meningococo, ni mucho menos para tétanos. Simplemente una parte, una proteína de estos gérmenes, ¿no es cierto?, que van a hacer que a nivel inmunológico, pues, se desarrollen células B de memoria. Muy bien, ¿qué más? El almacenamiento, como ustedes han visto, las vacunas se almacenan entre 2 a 8 grados centígrados. Los efectos colaterales no son muchos, felizmente, pero fíjense, la eficacia protectora es mucho mayor del 95%. Entonces, es una vacuna muy, muy, muy efectiva. Por eso les digo que desde que se aplica la vacuna, pues los casos de hemófilos influenza tipo B eran bastante agresivos, ¿no? Prácticamente han desaparecido. Entonces, ha superado las expectativas esta vacuna. Ahora, en el mundo se vacuna más o menos desde los años 90, desde 1990. En nuestro país se vacuna más o menos desde el año 2000. Desde el año 2000. Al inicio se vacunaba solamente en zonas, digamos, de riesgo, en las zonas más pobres, entre comillas, ¿no?
y poco a poco se ha ido extendiendo la vacunación prácticamente a todos los niños, ¿no? Y eso a partir del año 2000 aproximadamente. Muy bien, eso en cuanto a Haemophilus influenza. Ahora vamos a hablar sobre neumococo. Neumococo, ustedes saben, es un diplococo, ¿no? Viene así. Vienen de a dos o vienen en cadenas, ¿no? Entonces, vienen como cadenas de cocos o como un diplococo. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos una punción lumbar, estamos pensando en una meningitis y en laboratorio nos informan de un diplococo gram positivo, bueno, estaremos hablando de neumococo, ¿no? Y cuando nos informen de un diplococo gram negativo, bueno, estaremos pensando en un meningococo, que luego lo vamos a ver. Fíjense cómo se produce los diferentes cuadros, ¿no? Todo empieza con estas gotitas aéreas, ¿no?, que van a colonizar la nasofaringe, y a partir de la nasofaringe pueden tener una extensión local, produciendo cuadros de sinusitis, otitis, en algunos casos por vía sanguínea, también pueden producir sepsis o septicemia, mientras que esta misma colonización nasofaringea por aspiración pueden producir infección a nivel de los pulmones, a su vez pueden afectar la pleura y producir un empiema, pericardio también, o sepsis también, ¿no? Y por vía sanguínea podría presentarse cuadros de peritonitis, de artritis, osteomielitis, ¿no?, afectando las articulaciones, y finalmente meningitis, ¿no? Las meningitis pueden venir por vía hematógena, pero también por contigüidad, por ejemplo, después de o cuando se está teniendo cuadros de otitis media aguda. Entonces, de esta forma, neumococo puede producir diferentes cuadros, ¿no? Por extensión local, por aspiración o por vía hematógena. Fíjense qué es lo que ocurre cuando tenemos un paciente que está enfermo y tiene una enfermedad por neumococo, ¿no? A través de las gotitas respiratorias, pues va a comenzar a propagar la enfermedad. Fíjense, algunos se van a enfermar, otros no. No todos se van a enfermar, a pesar de que están expuestos. Ahora, el problema es que algunos de estos también van a ser simplemente portadores. No hacen la enfermedad, pero son portadores, pero que van contagiando o infectando a otras personas, ¿no? Que a su vez pueden hacer la enfermedad o también convertirse solamente en portadores. Fíjense, esto como para explicar qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, una vez que se ha producido la colonización nasofaringea, por extensión, simplemente por extensión, se van a producir cuadros de otitis, sinusitis, ¿no? Están muy cerca de la nasofaringe. Pero puede haber cuadros de meningitis cuando hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, ¿no? Puede haber ruptura de las defensas mucociliares y germen que está en la nasofaringe puede terminar produciendo sepsis o bacteriemia, ¿no? Y a partir de entonces, otros cuadros como peritonitis, artritis, ya por vía hematógena. Finalmente, por ruptura de las defensas fagocíticas, una infección que estaba a nivel de pulmones, ¿no es cierto? O se va a producir infecciones a nivel de pulmones y esta a su vez puede terminar en torrente sanguíneo. Fíjense, la enfermedad neumocócica, cómo va cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los menores de 5 años,
¿Va a haber cuadros de neumonía? Sí, pero no va a ser el más importante. Los más importantes van a ser meningitis y bacteriemia. Va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Y va disminuyendo los cuadros de meningitis, más o menos se mantiene los cuadros de bacteriemia, y lo que aumenta, ¿no es cierto?, son los cuadros de neumonía. Y en mayores de 65 años, básicamente van a ser cuadros de neumonía, las bacteriemias más o menos se mantienen, y las meningitis van a disminuir bastante. Fíjense, estos son algunos de los serotipos de neumococo que pueden producir enfermedad, ¿no? Estos son los polisacáridos. Este es el polisacárido que está incluido en la vacuna, ¿no es cierto? Y esta es la proteína transportadora. Por eso, la vacuna para neumococo también es una vacuna conjugada. Hay un polisacárido, ¿no es cierto?, que podría ser suficiente para elaborar una vacuna, pero cuando se asocia a una proteína transportadora, pues hace que estas células B, ¿no es cierto?, finalmente formen células B de memoria, que van a mejorar la respuesta a la presencia, en este caso, del antígeno, ¿no? Muy bien. La vacuna para neumococo ha ido evolucionando. La primera vacuna para neumococo, ¿no es cierto?, esto significa vacuna conjugada para neumococo 7 valente. Vacuna conjugada para neumococo 7 valente. ¿Qué quiere decir? Que cubre 7 serotipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 serotipos. Luego, hace unos años apareció la 10 valente, ¿no? Vacuna conjugada para neumococo para 10 serotipos. Entonces, a los 7 anteriores se le agregó 3 más, ¿no? Ahora, ¿por qué están incluidos estos? Porque son los que generalmente producían las enfermedades invasivas por neumococo, ¿no? Actualmente lo que se utiliza es una vacuna conjugada para neumococo 13 valente. Y estos son los serotipos que están incluidos. ¿Ok? Fíjense, cuando se inició la vacunación para neumococo, también el objetivo era los cuadros más graves, más severos, vale decir meningitis, bacteriemia, sepsis, ¿no? Era para cubrir esto. Pero también, ¿no es cierto?, influye en la cantidad de neumonías y finalmente en la cantidad de otitis media aguda. Pero todo esto, ¿no es cierto?, está relacionada. ¿Por qué? Porque para que se produzcan las infecciones por neumococo, tiene que haber pues colonización por neumococo, colonización de la nasofaringe por neumococo, ¿no? Entonces, si disminuye las otitis medias, probablemente lo más importante es que disminuya la colonización de la nasofaringe por neumococo. ¿Ok? Pues, si bien es cierto, el objetivo era acá, pero también se cumplieron con los otros objetivos, ¿no?, que parecieran no ser importantes, pero sí, al final, todo influye, todo importa. Estos son los serotipos que están incluidos en la vacuna para neumococo. Entonces hay todos estos polisacáridos de los 13 serotipos, ¿no?, más una proteína transportadora, ¿no? Una proteína transportadora. Ahora, esta proteína transportadora hemos visto también que proviene de otros gérmenes, pero cuando se incluyen acá, no confieren inmunidad para esos otros gérmenes, que podría ser meningococo, podría ser toxoide tetánico. Fíjense acá, de esas proteínas, ¿no?
Cuando se usaba la 10 valente, era ¿qué se llama? Una proteína que venía de Haemophilus influenza, de toxoide tetánico o de toxoide diftérico, pero esto no le confiere mayor protección para difteria, para tétanos o mucho menos para Haemophilus influenza. Lo mismo pasa actualmente con la vacuna 13 valente, que es esta que estamos utilizando actualmente, ¿no? Que tiene como proteína transportadora un componente del toxoide tetánico, o perdón, del toxoide diftérico. Pero ojo, eso no confiere protección para difteria. Fíjense, si comparamos el año 2000 con el 2015, las muertes por neumococo pues han disminuido a la mitad. Acá en el año 2000 había 300.000 muertes, o perdón, más de 600.000 muertes, y para el 2015 la mitad, poco más de 300.000 muertes por neumococo. Pero, o sea, esto que parece importante, todavía sigue siendo la enfermedad por neumococo o Streptococcus pneumoniae, pues una causa frecuente de muerte en niños menores de 5 años. Ahora, el esquema de vacunación que nosotros utilizamos en nuestro país para neumococo es a los 2 meses, a los 4 meses y la tercera dosis a los 12 meses. Fíjense acá, este es nuestro esquema de vacunación. A los 2 meses, vacuna para neumococo, primera dosis. A los 4 meses, vacuna para neumococo, segunda dosis. Y a los 12 meses, vacuna para neumococo, tercera dosis. Ahora, algunos niños, ¿no es cierto?, mayores de 2 años, pueden necesitar no solamente la vacuna conjugada, sino además la vacuna polisacárida, que ya hemos visto por acá. Es una vacuna 23 valente, pero esta solamente tiene polisacáridos de cada uno de estos serotipos. No tiene una proteína transportadora, entonces no es una vacuna conjugada. Entonces no produce células B de memoria. Por lo tanto, la vacuna tiene que ponerse con más frecuencia. Esas ambas vacunas, tanto la conjugada como la vacuna polisacárida 23 valente, va a ser necesario en niños con alguna inmunodeficiencia, ¿no? Como por ejemplo una esplenia funcional o anatómica, un niño que sufrió un accidente y tuvieron que sacar el vaso, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, falla renal crónica, síndrome nefrótico, neoplasias malignas, inmunosupresión iatrogénica. O niños y adolescentes que son inmunocompetentes, pero con algún defecto de la barrera anatómica, por ejemplo, fuga de líquido o fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear. Niños y adolescentes inmunocompetentes con enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas crónicas, pulmonares crónicas, diabetes, enfermedad crónica del hígado y alcoholismo. Muy bien, con eso terminamos la parte de neumococo. Y para terminar, vamos a hablar sobre meningococo. Entonces, si se han dado cuenta, Haemophilus influenza, neumococo y en este caso meningococo comparten algunas características, ¿no? Comparten algunas características. En este caso, meningococo tiene un montón de tipos, ¿no? Van a tener varios serogrupos, ¿no? Serogrupos. Y si lo consideramos por proteínas, van a haber varios serotipos. ¿Ok? Esto que está en rojito acá, estos serogrupos que están en rojito son los que van a producir enfermedad en el humano. Están el A, C,
W y Y, que por ejemplo están incluidos en una vacuna. Y está el B, solito acá, ¿no? Que está incluido en otra vacuna distinta. No existe una vacuna que me incluya a estos 5 que son los responsables de la enfermedad meningocócica en humanos. Muy bien. Entonces, Neisseria meningitidis o meningococo es un diplococo gram negativo. Existen, fíjense, 13 serogrupos basados en el polisacárido capsular. Estos polisacáridos capsulares, ¿no es cierto?, son los que le van a hacer que se trate de un serogrupo o de otro, ¿no? Y lo que les decía, la gran mayoría de casos de enfermedad meningocócica, ¿no es cierto?, van a ser producidos por estos serogrupos, el A, el B, el C, el B y el Y. ¿Existe vacuna para el serogrupo B? Sí. Y existe otra vacuna para los serogrupos, una sola vacuna que me incluye estos 4 otros serogrupos, A, C, B y Y. Entonces, estos serogrupos se van a clasificar gracias a estos polisacáridos capsulares. Fíjense, es una de las enfermedades invasivas, ¿no? Invasivas, junto con algunos serotipos de neumococo y anteriormente con Haemophilus influenza tipo B. Solo que en este caso la enfermedad meningocócica tiene una epidemiología bastante dinámica, cambiante, fluctuante e inclusive impredecible, ¿no? Como les decía, felizmente en nuestro país no tenemos muchos casos. No tenemos muchos casos. Fíjese, en el mundo es causa de 50.000 a 135.000 muertes anuales. Y la otra cosa importante, ¿no es cierto?, es que son enfermedades muy severas y con alta mortalidad y con bastante chance de dejar secuelas. Estas son las dos principales, ¿no es cierto?, presentaciones clínicas de la enfermedad meningocócica, como meningitis o como septicemia. Cuando hay meningitis, ¿no es cierto?, la mortalidad no va a ser muy alta. Bueno, es alta, ¿no? Es alta. Pero va a ser mayor la mortalidad si es que se trata de una septicemia. Entonces, en los cuadros de meningitis por meningococo, por Neisseria meningitidis, vamos a encontrar fiebre, cefalea, rigidez de nuca, náusea, vómitos, alteración de conciencia y convulsiones. Y tiene una mortalidad del 10 al 14%, más o menos. Cuando hablamos de septicemia, este es terrible, ¿no? Fíjense, produce fiebre, petequias, equimosis, rash, hipotensión, shock, fallo multiorgánico. Todo esto puede ocurrir en 24 horas. Todo esto puede ocurrir en 24 horas. Y fíjense, la mortalidad puede llegar hasta un 40%, ¿sí? Y los que sobrevivan frecuentemente van a tener secuelas y secuelas severas, importantes. Entonces, la enfermedad invasiva por neumococo, vale decir esta septicemia, tiene síntomas inespecíficos en las primeras 12 horas, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, cuando estamos frente a la enfermedad, pues por lo general ya es tarde, ¿no? Fíjense esta cronología. Entre las 4 a 8 horas, los síntomas son
inespecíficos. Entre las 12 y 15 horas, mira, no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entre las 12 y 15 horas, el cuadro es característico, ¿no? Después de las 15 horas ya va a ser tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente nuestro paciente ya en las primeras 24 horas llegue a un estado del que no pueda salir. Este cuadro inespecífico, ¿no es cierto? Se va, de las primeras 4 a 8 horas, se va a caracterizar por fiebre, irritabilidad, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, coriza, decaimiento. Acá, o sea, no hay forma, ¿no? De que necesariamente pensemos que se trate de una enfermedad invasiva por neumococo. Entre las 12 y 15 horas ya hay un cuadro característico, ¿no? Un rash, meningismo, fotofobia, esas lesiones en la piel, petequias, púrpura. Entre las 15 y 24 horas ya el paciente está muy comprometido, muy delicado. Confusión, delirio, pérdida de conciencia, convulsiones y posible muerte. Por lo general, según los estudios, ¿no es cierto?, los cuadros de enfermedad invasiva por meningococo se hospitalizan en promedio a las 19 horas, cuando ya estamos en una situación bastante complicada. Esto es lo mismo, fíjense, los síntomas al principio son inespecíficos, ¿no? A las 4 horas, igual, 6, dolores generalizados, fiebre, 9 horas, disminución de apetito, 10 horas, náusea, vómitos. A las 12 horas, ya vemos irritabilidad. A las 14, somnolencia. A las 15, dificultad para respirar. 16 horas de ahí, diarrea, rigidez de nuca. 17 horas, pies, manos frías. El paciente está chocado, ¿no? Color anormal de la piel. Aparece el exantema, ¿no? Y en estas últimas horas va a haber confusión, delirio, compromiso de conciencia y el paciente puede fallecer. Algunos cuadros de enfermedad meningocócica invasiva. Fíjense, tiene altas tasas de mortalidad y de secuelas, ¿sí? Mortalidad por lo menos del 10%. Y entre los sobrevivientes también van a haber secuelas muy importantes, ¿no? Cicatrices, amputaciones, pérdida auditiva, déficit neurológico, o algunos que no tienen estas secuelas simplemente van a reportar una reducción en su calidad de vida. Ajá. Fíjense cómo se produce la transmisión de Neisseria meningitidis, un poquito para hablar sobre la vacuna, ¿no? Algunas personas son portadoras, es decir, están colonizadas tienen la nasofaringe colonizada por meningococo, y en un tiempo pueden eliminar y dejar de ser portadores, de tener colonizada la nasofaringe, y simplemente son pacientes o personas sanas, que no están infectadas. Puede producirse la liberación, ¿no es cierto?, de estos meningococos que están en la nasofaringe. Se puede producir la transmisión y podemos tener pacientes que han estado en contacto pero que ni siquiera se colonizan. Otros van a desarrollar la infección, otros van a contagiar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un niño que se va a colonizar con Neisseria meningitidis y en algún momento puede hacer enfermedad invasiva por neumococo. Lo mismo pasa en el caso de los adultos. La vacuna para meningococo, a pesar de lo dramático que hemos visto que son estos cuadros, pues no es una vacuna que esté incluida en la mayoría de los programas de inmunizaciones en el mundo, ¿no?
Ahora, ¿qué factores influyen en la enfermedad meningocócica? La exposición a portadores, ¿no? Que va a ser mayor en este caso en escolares y adultos jóvenes, y también va a ser mayor en poblaciones de bajos recursos. Estos factores no van a variar o alterarse por las estaciones del año, y las cepas aisladas, ¿no?, que están en la nasofaringe, no necesariamente son las que causan la enfermedad meningocócica. Ahora, como otros factores, ¿no es cierto?, para que se presente la enfermedad meningocócica, los niños menores de 5 años, ¿no?, adolescentes y mayores de 65 años. También existe el riesgo ocupacional, por ejemplo, en los microbiólogos, pacientes con VIH y estudiantes que comparten dormitorio. Fíjense que en los países desarrollados o en vías de desarrollo influyen los factores sociales, sanitarios, culturales, climáticos. Puede presentarse como una enfermedad epidémica o endémica, ¿no es cierto?, donde es muy importante, es una enfermedad endémica, es en el África subsahariana, ¿no? Lo mismo pasa para otras enfermedades tipo sarampión, por ejemplo. Algunos serotipos o linajes virulentos que van a ser más frecuentes en diferentes áreas del mundo, por ejemplo, el serotipo W, ST11, va a ser más frecuente en Latinoamérica, en la parte sur, Chile, Argentina en especial, y otros en otros lugares, por ejemplo acá, ¿no? En Chile también, el serogrupo B, ¿ya? Ya les he dicho que actualmente existe ya vacuna para el serogrupo B. Fíjense algunas definiciones de caso. Caso confirmado es una Neisseria meningitis aislada en fluidos estériles, más clínica compatible con enfermedad meningocócica. Caso probable es cuando se detectan estos codones, ¿no? Adenina, timina, guanina, o simplemente ADN, ¿no? Por pruebas moleculares, más clínica de sin cultivos positivos. Acá no tenemos los cultivos positivos, acá sí tenemos la confirmación. Caso primario es el caso confirmado en ausencia de contactos, es el caso 1, el caso 0, digamos, ¿no? El caso secundario son casos posteriores al contacto mayor de 24 horas de un caso primario. Y estos serían los contactos cercanos. A ver cómo se va distribuyendo los diferentes serotipos en Latinoamérica, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, diferentes países. En el nuestro, felizmente, es una cosa esporádica, bastante infrecuente. Esta es una de las vacunas. Como les decía, incluye de esos 5 serogrupos, ¿no es cierto?, que producen enfermedad en los humanos, incluyen a 4, A, C, Y y W. Nunca faltaría la B, pero para la B, ¿no es cierto?, tiene algunas diferencias en su composición y por eso no está incluido en esta vacuna. Entonces, la vacuna para meningococo se aplica a partir de los 9 meses. A partir de los 9 meses. En el caso de los niños entre los 9 y 23 meses, vale decir antes de los 2 años, son 2 dosis. 2 dosis con un intervalo de 3 meses. Es decir, le ponemos la primera dosis hoy y la segunda dosis de aquí 3 meses. Para los niños a partir de los 2 años en adelante es una sola dosis. Para menores de 2 años son 2 dosis con un intervalo de 3 meses. Y para los niños mayores de 2 años, la dosis es única.
Ahora, esta vacuna conjugada, ¿no es cierto?, para meningococo A, C, W y E, ¿se puede administrar con otras vacunas? Sí, es bastante seguro, ¿no? Y muchas veces van a coincidir y por eso se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, se puede poner junto con DPT o junto con vacuna para papilomavirus humano. Es la vacuna para meningitis, para el serogrupo B, exclusivamente para el serogrupo B. Entonces, en resumen, para las bacterias capsuladas, ¿no es cierto?, que fundamentalmente pueden producir cuadros de meningitis y de sepsis, felizmente existen vacunas actualmente, ¿no? Si hablamos de Hemófilos influenza, el tipo B, ¿no es cierto?, tiene su vacuna conjugada. Tiene su vacuna conjugada. Streptococo pneumoniae, ¿no es cierto? Existen muchos más serotipos, ¿no? Pero la enfermedad invasora se debe fundamentalmente a estos 25 serotipos. Y estos han ido siendo incluidos en la vacuna conjugada para Streptococo pneumoniae, primero como vacuna conjugada para neumococo 7 valente, luego la 10 valente y actualmente la 13 valente. Por último, meningococo o Neisseria meningitidis, ¿no es cierto?, tiene 5 serogrupos que van a producir enfermedad en el hombre. 4 de estos van a estar incluidos en esta vacuna conjugada y el otro serotipo, el serotipo B, tiene una vacuna aparte. ¿Ok? Entonces, estas son las vacunas que tenemos disponibles para estos gérmenes, para estas bacterias encapsuladas que pueden producir, ya han visto, enfermedades muy, muy agresivas, enfermedades invasivas. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Chicas, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí se entendió, doctor. Todo claro. Más o menos. Ya, muy bien. Entonces, con eso terminamos, chicas, chicos, todo lo que corresponde al segundo parcial. Ya ver, no sé qué habrán hecho ustedes, pero no podemos dar examen presencial, así que ni modo, va a tener que volver a ser virtual.